Leslie Viviana Barrios Rodríguez, de 25 años, desapareció desde hace 4 días y la última vez que fue vista fue en el centro de San Marcos. Ella es esposa de Walter Sicar Orozco, quien ha sido capturado por acoso a una niña de 9 años. Barrios Rodríguez tiene una alerta en el sistema Isabel Claudina desde el 13 de febrero último. El 11 de febrero pasado, Barrios Rodríguez acompañaba a Sicar Orozco cuando fue registrado por la policía luego de ser señalado de acosar a una menor. Buenas noches, qué bueno que ya está con nosotros para que juntos iniciemos la emisión estelar de Noticiero Guatevisión. Vamos de inmediato a las noticias. Walter Daniel Sicar Orozco, acusado de la agresión sexual contra una niña en San Marcos, es capturado en Purulá, Baja Verapaz. La esposa del detenido está desaparecida. De enero del 2020 a la fecha, al menos 40 menores con alerta Albaquenet han muerto por causas diferentes. Esta noche hablamos con el titular de la PGN, Jorge Luis Donado. Debido a múltiples lesiones, muere ejemplar del quetzal, ave nacional rescatada en Mazatenango, Suchitepeques. Presentaba una condición delicada, según el CONAV. ICS planea vacuna contra el COVID-19 de 2.010.000 afiliados, de los cuales 35.000 son trabajadores de salud. Además, confirma que pacientes de coronavirus no serán inmunizados. Uno de cada 10 guatemaltecos se beneficia del envío de remesas, según un estudio realizado en el contexto del COVID-19. Confirman que migración se debe a falta de trabajo. Este martes se capturó a Edwin Orellana Solórzano, el presunto agresor de una menor de 14 años. La orden de captura fue girada en el 2019 y hoy capturaron al posible responsable. En 2019, una niña de 14 años estuvo retenida durante 3 días en la vivienda de un hombre. La menor sufrió abuso sexual en repetidas ocasiones. Esto sucedió en Escuintla, cuando la menor regresaba del trabajo de su padre, a quien fue a dejarle comida. Abordó un tuk-tuk, el piloto tomó otro camino y la raptó. Ella pide los servicios de una persona que se conduce a bordo de un mototaxi. Este individuo no la lleva al lugar donde tenía que irla a dejar, sino que él la lleva a su vivienda, el lugar donde fue aprendido, la retiene por 3 días y abusa sexualmente de ella. La niña pasó 3 días con el presunto agresor y fue la mamá del hombre quien rescató a la adolescente. La sacó de la vivienda y la llevó con investigadores de la Policía Nacional Civil, quienes posteriormente la entregaron a sus padres. 2 años después de la denuncia, este martes 16 de febrero fue capturado Edwin Orellana Solórzano, de 29 años, acusado de secuestro y abuso sexual de la adolescente. Cabe resaltar que esta persona está sindicada en delito de violación con agravación de la pena y plagio o secuestro. Esta persona es sindicada de precisamente secuestrar y abusar sexualmente de una menor de apenas 14 años de edad. La orden de captura fue emitida desde marzo de 2019 por el Juzgado de Primera Instancia Penal de Femicidio y otras formas de violencia contra la mujer, pero se hizo efectiva hasta este martes. El hombre fue capturado en la casa donde presuntamente abusó de la adolescente en repetidas ocasiones. Reportó para Noticiero Guatevisión, María Olga Menaldo. Bueno, como aviso, el presunto violador Edwin Wellington Orellana Solórzano evadió la justicia por casi 2 años, pero ahora deberá resolver su situación legal en el Juzgado de Primera Instancia Penal de Femicidio de Escuintla. Según investigadores de la PNC, se realizarán otras diligencias de posibles víctimas de Orellana. En tanto, el aprendido espera ser escuchado por un juez del Juzgado de Turno de Escuintla, por lo que permanece en las carceletas.
Bueno, y también fue detenido Juan Ángel Pérez García, de 27 años, presunto autor de la masacre de una familia en Concepción Las Minas, en Chiquimula. La policía lo capturó cuando salía de un hospital. Los investigadores del Ministerio Público, en la escena de la matanza, en la que murieron 3 niños y sus padres, encontraron varios indicios. Uno de ellos fue un rastro de sangre en un callejón contiguo a la casa de las víctimas mortales. Se sospechó que el atacante salió herido porque posiblemente alguna de las víctimas se defendió. Posteriormente, los fiscales determinaron que el vecino de las víctimas, Pérez García, estaba en el hospital por una herida, y fue así como lo empezaron a vincular a la matanza. El sospechoso ha sido ligado a proceso penal por asesinato y es el único sospechoso hasta el momento. Y en Zacapa este día se llevó a cabo una caravana para rechazar todo acto de violencia contra la mujer, niñez y adolescencia, la cual se denomina Vivas y Libres Nos Queremos, con la participación de mujeres y de diferentes instituciones. Durante el recorrido hicieron un llamado a la población para que denuncien cualquier tipo de violencia, dado la problemática que se está viviendo actualmente en el país. Bueno, y ante los hechos recientes de violencia y agresiones sexuales en contra de niñas en el país, Mirtala Mayén, psicóloga de la Clínica de Atención a la Víctima de Sobrevivientes de Abuso Sexual y Maltrato Infantil del Hospital Regional de Occidente, recomienda a los padres de familia escuchar a los niños para identificar agresiones e informar a los menores de edad sobre estos temas. La psicóloga recomendó dar la confianza necesaria a los menores para que puedan hablar o contar cuando sean víctimas de agresiones. Y en otro caso que ha llamado la atención de la ciudadanía, el sospechoso Walter Daniel Sical Orozco huyó por 414 kilómetros para evitar ser capturado por las autoridades luego de ser señalado de agresión sexual en contra de una niña de 9 años en San Marcos. Este martes por la madrugada se reportó la captura de Walter Sical Orozco en Purulá, Baja Verapaz, tras la investigación desarrollada por la Fiscalía de la Mujer del Ministerio Público. El lunes en Salamá se encontró abandonado el automóvil de Sical Orozco en el kilómetro 145.5, entrada a Chilascó, San Jerónimo, Baja Verapaz. El joven habría huido a las Verapaces para esconderse en casas de familiares. Según la investigación del caso, el pasado jueves Sical Orozco conducía su vehículo cuando siguió a una niña que iba a comprar tortillas y la acosó, esto en San Marcos. El caso tomó relevancia cuando la madre de la menor denuncia el intento de rapto por medio de redes sociales. La mujer temió que las autoridades no actuaran y prefirió denunciar públicamente. La Policía Nacional Civil identificó al sospechoso, pero no fue detenido debido a que no hubo flagrancia de los señalamientos y tampoco una orden de captura emitida por un juez. Durante ese registro fue la última vez que se vio a Sical Orozco. Luego se giró la orden de detención y no fue encontrado en casas de su familia en San Marcos. Había huido. Sical Orozco deberá comparecer en audiencia de primera declaración ante un juzgado por el señalamiento de acoso. Además, Leslie Viviana Barrios Rodríguez, de 25 años, desapareció desde hace 4 días y la última vez que fue vista fue en el centro de San Marcos. Ella es esposa de Sical Orozco. Barrios Rodríguez en la actualidad tiene una alerta en el sistema Isabel Claudina desde el 13 de febrero último. Reportó Edwin Pitán. Y la Sala Segunda de Apelaciones ordenó que Edgar Marroquín, el principal sospechoso de la muerte de Chelsea y Paola Hernández Escalante, de 12 años, enfrente a juicio. Un juzgado de femicidio había clausurado el caso provisionalmente. Edgar Leonel Marroquín Barrera enfrentará juicio por la muerte de Chelsea y Paola Hernández Escalante, de 12 años, de la cual es el presunto responsable. El Ministerio Público informó que una sala de apelaciones ordenó el debate luego de que el Juzgado Pluripersonal de Femicidio de Guatemala clausuró provisionalmente el caso. El cuerpo del adolescente fue encontrado carbonizado en febrero de 2020 en el municipio de Villacanales. El Ministerio Público ve con mucha satisfacción la declaratoria que dio la Sala de la Corte de Apelaciones dentro del presente caso de Chelsea y Paola Hernández Escalante, puesto que a poco más de cumplirse un año del trágico evento, está encontrando justicia en el sentido de que se aperture a juicio a la principal persona sospechosa de su femicidio. El impacto que tiene esa resolución dentro del caso es de que se acerca el momento de un eventual debate oral y público en el cual se determinará la posible responsabilidad penal de la persona sindicada y con ello también darle la certeza jurídica, la tutela judicial efectiva a las víctimas y asimismo a la sociedad guatemalteca.
Marroquín Barrera será juzgado por el delito de femicidio y al momento de su captura reconoció la muerte, pero dijo que se trató de un accidente. Según su versión, atropelló a Chelsea y por miedo a ser descubierto escondió el cuerpo en el carro, lo llevó a un terreno baldío y lo quemó, pero el Ministerio Público sostiene que la muerte no ocurrió por un percance vial. Reportó Edwin Pitán. ¿Cuántas menores con alerta Alba Kenneth han fallecido desde el 2020 a la fecha? Además, hablamos con el titular de la PGN, Jorge Luis Donado. Electroral, el suero oral para todos, presenta. Este día, en la Comisión de Derechos Humanos del Congreso, se realizó la citación con autoridades del Ministerio Público, de la Policía Nacional Civil, de la Procuraduría de los Derechos Humanos y la Procuraduría General de la Nación, donde el gran ausente fue el ministro de Gobernación, quien volvió a excusarse de asistir a una citación para hablar sobre la violencia contra menores y mujeres, algo que generó discusión entre los diputados. Durante una citación a la Comisión de Derechos Humanos del Congreso, autoridades de la Policía Nacional Civil revelaron detalles sobre la desaparición y muerte de la niña Sharon Figueroa, de 8 años, en Melchor de Mencos, Petén, donde señalaron que el móvil del crimen se debió a disputas entre vecinos, según explicó a los diputados el subdirector general de Investigación Criminal, Neri Benito. Acá también la PGN detalló que desde el 2020 para lo que va del 2021, al menos 40 menores con alerta Alba Kenneth han muerto por causas diferentes. En lo que va de este año, 7 son los que han perdido la vida. A este espacio también fue citado el ministro de Gobernación, Henry Reyes, quien fue el gran ausente, algo que generó discusión entre los diputados Samuel Pérez de Semilla y Maynor Mejía de Vamos, debido a que en las últimas semanas el funcionario se ha excusado en varias ocasiones de acudir a las citaciones para tratar el tema de la violencia contra menores de edad y mujeres. Yo lo que quiero hacer también es apelar a ustedes, diputados y diputadas de la comisión, de los diferentes bloques que pertenecen al pacto oficialista, que dejen de proteger a Henry Reyes. Hoy tenemos interpelación una vez más en el Congreso. Quédense hasta que se vaya, porque realmente él no está mostrando desinterés en la comisión, no está mostrando desinterés a los diputados, está mostrando desinterés al tema de aumento sostenido de la violencia contra la mujer, contra las niñas. Nosotros como oficialismo no estamos protegiendo a nadie, a ninguno, se lo dejo claro. También quisiera que sea muy cuidadoso con sus palabras cuando dice un opresor. Recuérdese que las palabras después a nosotros nos acusan. Y tenga cuidado, diputado, en hacerle uso. Hoy es diputado, pero mañana no sabemos qué va a hacer, si se va a seguir como funcionario público. Esta recomendación que usted me hace, esta amenaza que pareciera estar usted haciendo, también tómela usted, ¿verdad? Porque realmente si uno no tiene ninguna deuda, no tiene compromisos, no tiene actos cuestionables, no tendría por qué temer al dejar un cargo de funcionario público o una diputación. Ahora, si uno hace negocios opacos de escritorios con el Estado, ahí se tendría que preocuparse uno, ¿verdad, diputado? Pero yo quisiera que nos enfoquemos en todo caso en la citación, que es el tema fundamental del aumento de violencia contra las mujeres y niños y niñas víctimas de violencia. Con imágenes de Elmer Vargas, reportó para Noticiero Guatevisión, Andrea Domínguez. Y la Procuraduría General de la Nación dio a conocer que es urgente que se realicen cambios a la ley orgánica, ya que carecen de fondos, algo que les dificulta incluso en la recepción de las alertas Alba Kenneth. En citación con la Comisión de Derechos Humanos del Congreso, presidida por Álvaro Arzú Escobar, el Procurador General de la Nación, Jorge Luis Donado, dio a conocer que una de las deficiencias que tiene la institución es que coordinan los boletines de alerta Alba Kenneth a través de un correo electrónico, pero para ello se suma la falta de presupuesto que tienen para mejorar las medidas con las que actúa la institución. Según Donado, la PGN está funcionando con una ley que fue aprobada en 1948 y eso limita la actuación ante ello. Han solicitado que se tome como prioridad la ley orgánica de la institución. Además, indicó que la entidad no cuenta con el personal necesario para atender los casos de niñez y adolescencia, esto por falta de los recursos económicos, algo que también ha generado limitaciones tecnológicas para optimizar el trabajo que desarrollan en las 22 delegaciones departamentales y las 2 municipales que tienen en todo el país. La PGN opera con un presupuesto de 117 millones de quetzales y, de acuerdo a Donado, se necesitan otros 40 para que funcione de mejor manera.
manera. Con imágenes de Elmer Vargas, reportó para Noticiero Guatevisión, Andrea Domínguez. Bueno, y para ampliar detalles del tema, contactamos en este momento al titular de la Procuraduría General de la Nación, la PGN, el licenciado Jorge Luis Donado Vivar. Buenas noches, licenciado, ¿cómo está? Buenas noches, qué gusto saludarles. Muy Gracias. Amables por esta entrevista. Gracias por darnos este tiempo, sobre todo a la audiencia que está muy interesada en conocer qué es lo que sucede, también al interior de la PGN, para ver cómo pueden enfrentar este flagelo terrible que estamos viviendo y denunciando todos los días. Pero vamos a ver la situación macro. ¿Cuál es la cifra de menores fallecidos y que tienen alerta Alba Kenneth, y a qué atribuye usted este fenómeno? Bueno, a lo que va del año, aproximadamente son como aproximadamente 14 niños, adolescentes con una alerta Alba Kenneth activada que fallecieron, ¿verdad? Le voy a dar el dato exacto. Tenemos del 1 de enero al 12 de febrero de este año fallecidos, tenemos 7 niños, niñas o adolescentes que han fallecido con alerta activada. Con relación al año pasado, del 1 de diciembre al 31 de diciembre, fueron 32. Los motivos por los cuales se han dado estos lamentables hechos no se los podría manifestar porque dependen de la investigación que se genere a partir, pues obviamente, desde el momento de la desaparición hasta el momento de su localización, en este caso, pues lamentablemente cuando han fallecido. Pero esa sí es una determinación específicamente que le corresponde al Ministerio Público. Claro, posiblemente estamos más atentos porque hemos visto tanta información, tantas noticias en los últimos días acerca de estos lamentables hechos que nos despierta un poco la conciencia hacia esa realidad. Pero usted estuvieron en el Congreso de la República hablando de la problemática que se tiene para hacer un trabajo efectivo, digamos, o un mejor trabajo. Cómo generar un sistema de alerta más rápido para actuar en casos en que se registre la desaparición de menores. Cuéntenos un poco qué retos tienen ustedes enfrente. Bueno, yo quiero que quede de alguna forma, quiero explicar en qué consiste la alerta. La alerta Alba Kenneth básicamente consiste en un medio de articulación de la institucionalidad para poder de alguna forma localizar a niños, niñas o adolescentes que en su momento desaparecen, determinar los motivos por los cuales se generó esta desaparición y obviamente restituirlos en su momento a sus hogares o con recurso familiar que pueda garantizar, si se determina que estos han sido vulnerados en sus derechos, que estos puedan garantizar que esa violación, esa vulneración ya no se va a dar y estos niños, niñas o adolescentes van a estar debidamente en un debido resguardo. Ese es el tema de la alerta. Obviamente, la idea es también de que cuando se activa la alerta y cuando se procede a desactivarla porque se logra la localización del niño, niña o adolescente, se pueda obtener información que determine los motivos reales por los cuales estos niños, estas niñas decidieron dejar su hogar, decidieron dejar el seno de su familia para buscar alguna salida, algún tipo de problemática. Cuando se determina esto y teniendo información debidamente comprobada, el Estado puede asumir la responsabilidad
y tomar las acciones pertinentes para poder prevenir que estos niños abandonen a sus familias y se pongan en riesgo. Porque aquí el problema básicamente es de que un niño, una niña o un adolescente en la calle se pone en riesgo. Definitivamente. Los derechos. Señor procurador, pero cuéntenos un poco, bueno, este es un caso, podría ser también que los niños son retirados en contra de su voluntad y demás, pero ¿qué problemas existen actualmente en la PGN en temas de presupuesto? ¿Hay suficiente? ¿Necesitan más? ¿Por qué no tienen más recursos? Definitivamente, el recurso económico es una limitante para poder generar una acción eficiente y eficaz a favor de lo que es el Estado. Recuérdense que cuando se habla o se refiere a la Procuraduría General de la Nación, normalmente inmediatamente pensamos en niñez, pero esa es una de las obligaciones que la ley determina a la Procuraduría General de la Nación. Pero en términos generales, la Procuraduría General de la Nación representa y sostiene los derechos de la nación en cualquiera de los juicios en los que fuere parte. Esto implica que nosotros, además de la Procuraduría de Niñez y Adolescencia, contamos con la Dirección de Procuraduría, la Dirección de Consultoría y Asesoría y todas las abogacías que defienden al Estado en juicio. Pero ¿cuál es el problema aquí? Y por lo cual yo manifesté mi preocupación hoy. La Procuraduría General de la Nación nace a partir de 1993, cuando en consulta popular son aprobadas las reformas a la Constitución. Entonces, se desliga Procuraduría General de la Nación y el Ministerio Público y nacen constitucionalmente dos instituciones importantes, estratégicas, para constituir un Estado fuerte. La Procuraduría General de la Nación y el Ministerio Público eran uno solo y se regían por el decreto 512. Este decreto 512 entra en vigencia en 1948. ¿Qué es lo que sucede? La Constitución, en su artículo 252, en donde crea la Procuraduría General de la Nación, delega también la responsabilidad para que se genere una ley orgánica para la Procuraduría General de la Nación, así como el 251 genera la obligatoriedad de que el Ministerio Público cuente con una ley orgánica, lo cual el Ministerio Público sí tiene. Mientras tanto... Procurador, el tiempo nos apremia, entonces el problema es la ley orgánica de la Procuraduría. Para ir concretando, ¿cuánto haría falta a nivel presupuesto? Bueno, nosotros funcionamos con un presupuesto de 117 millones. Nos han generado ampliaciones. El año pasado el presidente de la República nos impulsó y nos generó una ampliación, pero ahorita nosotros podríamos funcionar si se nos ampliara 40 millones más de lo que nosotros tenemos, porque estamos funcionando con el presupuesto del año antepasado. Claro. Entonces, sí necesitaríamos por lo menos 40 millones de quetzales solo para funcionar. Es una importante suma, pero definitivamente un tema por demás delicado que requiere atención. Esperamos que todas esas gestiones, esas conversaciones que se tienen a nivel Congreso y demás fructifiquen, sobre todo en darle una respuesta a todas estas personas que esperan mucho de la Procuraduría General de la Nación. Muchísimas gracias por hablar con nosotros, licenciado Jorge Luis Donado, titular de la Procuraduría General de la Nación. Muchas gracias. A ustedes, gracias por la oportunidad. Claro que sí. Bueno, ahí están las palabras del Procurador General de la Nación. Electroral, el suero oral para todos, presentó. Tenemos información de último momento. Hace unos minutos se confirmó que Leslie Viviana Barrios Rodríguez, esposa de Walter Daniel Sicar Orozco, sindicado de la agresión sexual contra una niña de 9 años, se presentó ante la Fiscalía de la Mujer.
Cabe recordar que desapareció desde hace 4 días y la última vez que fue vista fue en el centro de San Marcos. Ella es esposa de Walter Sical Orozco, quien ha sido capturado, como ya le hemos dicho, por el acoso a una niña de 9 años. ¿Qué planes de vacunación contra el COVID-19 tiene el ICS? Este y otros temas al volver de la pausa. Continuamos en relación a la vacunación en Guatemala. Salud ya ha detallado la cantidad de personas que se vacunarán, al menos en las primeras 2 fases. También el ICS ya ha definido su grupo prioritario. En una citación en el Congreso de la República, el presidente del ICS detalló que tienen contemplada la vacunación contra el COVID-19 de unos 2.010.000 derechohabientes, de los cuales 35.000 son trabajadores de salud, pero se dará prioridad a 5.000 en el primer lote que se reciba. Nosotros tenemos previsto que del conjunto de vacunas que recibe el país, un porcentaje de un 20% más o menos de cada entrega se va a entregar al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Y de esa manera vamos a poder vacunar a todos. La titular del Ministerio de Salud también agregó que una persona que tenga COVID-19 no estará contemplada para vacunarse, aunque pueden haber lineamientos diferentes para las personas que ya tuvieron la infección. Una persona positiva para COVID quiere decir que en ese momento tiene COVID. Entonces, una persona enferma en ese momento no se le va a vacunar. Va a ser candidato a los, ¿cuántos meses? 60, a los 90 días va a ser candidato para poderse vacunar, y todavía hasta hoy pueden haber lineamientos diferentes para las personas que ya tuvieron COVID. Ayer leíamos un documento científico en donde nos mencionaban que podía ser, y todo digo podía ser porque hay que tener la documentación y los lineamientos, que las personas que ya tuvieron COVID solo se vacunen una vez. Con imágenes de Elmer Vargas, reportó para Noticiero Guatevisión, Andrea Domínguez. Y la ministra de Salud, Amelia Flores, informó que recibió un correo del mecanismo COVAX en el que le indican que el 22 de febrero les dirán la fecha y la cantidad de vacunas que vendrán a Guatemala. Lo que vamos recibiendo, cuando se pasan algunos días ya entramos en angustias y empezamos a preguntar porque aunque sea nos contesten vía WhatsApp, pero esta es una información importante porque aquí nos desglosan lo que podía pasar. El representante de OPS en Guatemala nos decía ayer que podía ser el 23, entonces eso nos alienta un poco porque ya nos diría en qué fecha de esa semana esperaríamos y las dosis que podamos estar recibiendo. Y esta noche contactamos al epidemiólogo Erwin Cargua, quien además es investigador de la Universidad de San Carlos de Guatemala, y a quien agradecemos atender a Noticiero Guatevisión. Buenas noches, doctor. Buenas noches, María Luisa, mucho gusto. Gracias por estar con nosotros y comentar un poco el tema. ¿Cuál es la situación actualmente de la pandemia en Guatemala? ¿Cuál es el análisis que ustedes hacen de esta segunda ola anunciada por las autoridades de salud? Bueno, ciertamente creo que a nivel local podemos hablar de que estamos saliendo de la segunda ola. Ya hemos estado observando una disminución considerable en el número de casos, digamos, uno puede básicamente tener número de casos que están reportando o el número de hisopados, y el número de hisopados, que es el test que se puede realizar, ha ido, digamos, positivo. Las partes positivas están muy por debajo de lo que estábamos viendo a inicio de enero. Eso es una buena noticia desde el punto de vista de lo que estábamos esperando. Entonces, por el momento está hacia la baja, dándonos una oportunidad o un respiro por este momento, a pesar de que a nivel global, pues sí ya estamos alertándonos para lo que va a ser la tercera ola, que sí es esperable y que ya se están viviendo en algunos otros países, como lo es Europa y Estados Unidos. ¿Cómo va el tema de la vacunación, doctor? Sabemos que las personas que tienen COVID pues no se van a poder vacunar, eso es lógico. Lo mismo es con cualquier otra vacuna, una persona enferma no la puede recibir. Pero ¿cómo ven ustedes el tema de la vacunación en cuanto al momento que vivimos del COVID-19 y esto que usted menciona, una posible tercera ola? Bueno, sin duda alguna la vacunación es algo que como epidemiólogo he tenido la oportunidad de platicar con diferentes personas, diferentes sectores, y primordialmente nuestro trabajo ahorita ha sido promover el uso de la vacuna, sin duda alguna.
O sea, no creo que sea necesario pensar de que tenemos que temer acerca de una medida que desde el siglo pasado sabemos que es efectiva y puede ayudar. Claro que hay preguntas, hay percepciones que no tienen nada que ver con el aspecto eminentemente científico. Son aspectos culturales que hay que superar, que son inherentes tanto a nuestra población guatemalteca como a la población global. Sí le puedo decir, María Luisa, que hay mucha, digamos, desinformación en cuanto al tema de la vacuna. Por el otro lado, también tenemos el aspecto de que hay los estudios globales dicen que si bien nos va, hay un 60% de personas que sí están dispuestas a vacunarse, pero sí existen desde un 40 a un 30% de personas que no están planeando hacerlo. Si eso sucede, entonces el manejo de la pandemia va a ser un poco más complejo, especialmente ante la inminente tercera ola que vamos a tener que enfrentar, eso sin duda alguna. Se podría estar pensando más o menos en el próximo mes, en el mes de abril, y por el otro lado también la posibilidad de no poder controlar nuevas cepas que son latentes y las cuales estamos observando a nivel global y obviamente son objeto de vigilancia actualmente en Guatemala. Entonces, la situación de la vacuna sí va a llegar, hay problemas, como usted está viendo, de tipo logístico, pero creo que el mayor problema que va a tener es superar la desinformación y el temor que se ha infundado a través de las redes sociales. Bueno, ahí está el llamado entonces también para los medios de comunicación, pero para todos, para que nos informemos y sepamos que esto es importante, no solo para nosotros, para toda la población. Gracias, doctor Erwin Calvo, por estar con nosotros, epidemiólogo, esta noche, compartiéndonos su opinión sobre este tema tan delicado. Buenas noches. Buenas noches, gracias, muy amable. Bueno, y vamos a hacer una pausa comercial, pero regresamos. Quédese con nosotros si quiere saber qué planilla fue electa para dirigir el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala. Ya se lo adelantábamos, la planilla 1 que preside Fernando Chacón ganó las elecciones de la Junta Directiva del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala y asegura transparencia en las participaciones futuras del colegio. Pero vamos allá, tenemos el reporte. Hola, muy buenas noches. Me encuentro en la sede del Club La Aurora en zona 13 de la ciudad de Guatemala y este ha sido el centro de votaciones central para que los profesionales del derecho y de carreras afines acudieran hoy a participar en la elección de la Junta Directiva del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala para el periodo 2021 y 2023. Fueron dos planillas las que estaban en contienda en esta segunda vuelta de votaciones, la planilla 1 y la planilla 3. Y hace pocos minutos ya se ha oficializado el resultado. La ganadora es la planilla número 1, que preside Freddy Chacón. Muy buenas noches, Freddy, para Noticiero Guatevisión. Cuéntenos cuál es su percepción, su opinión luego de ganar la elección de la Junta Directiva del Colegio de Abogados. Gracias, muy buenas noches. Les saluda Fernando Chacón. Es un gusto pues estar compartiendo este espacio con ustedes. La primera percepción pues es lo que pude también palpar cuando estuvimos dando a conocer nuestro plan de trabajo, es una necesidad del gremio de volver a ser atendido, de que los servicios les sean prestados de calidad y que se les dé un trato acorde a su investidura profesional. Esa sería la primera impresión, que eso fue lo que motivó a la gente a votar al día de hoy, principalmente con esta planilla 1, pues que hoy obtuvimos ese voto de confianza. El Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala tiene una participación activa en la política nacional y está inmiscuido en varios temas, en elección de magistraturas. Durante su periodo, la elección de fiscal general será vital y tendrán ustedes participación. Desde allá, ¿cuál es su promesa para actuar durante ese proceso de elección de un fiscal general en los próximos meses? Bueno, la promesa es actuar apegado a la ley. Quizás actualmente hay un poco, no sé, de problema en interpretación de las leyes, hay alguna polémica, polarización. Mi compromiso es apegarme a la ley, actuar siempre apegado a la ley. Ya tuve alguna experiencia en alguna comisión de postulación recién pasada, a finales del año 2019, principios del año 2020, y consta en actas que la actuación pues siempre fue apegado a eso, transparente,
En esa comisión se desarrolló públicamente, como normalmente se desarrollan ahora, y pues la actuación será, perdonen que sea reiterativo, pero apegada a la ley, que es lo que yo puedo prometer. Muchas gracias. Es el presidente electo de la Junta Directiva de estos momentos del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala. Como le indicaba, uno de los desafíos importantes será la elección próximamente de un fiscal general, y en esto tendrá participación activa el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala. Este es mi reporte desde la sede de Zona 13 para Guatevisión, con imágenes de Fernando Cuadra, Edwin Pitán. Gracias, Edwin, por tu reporte. La información completa, además, damos seguimiento a todo este proceso que hemos venido cubriendo en días anteriores, y aquí está el resultado entonces, la planilla 1. Gracias, Edwin Pitán. Y continuamos con más, porque el Ministerio Público informó que a solicitud de la Fiscalía contra la Corrupción, este martes 16 de febrero se gestionó ante la Interpol la activación de la notificación roja para procurar la pronta aprehensión del exministro de Comunicaciones, José Luis Benito. El exfuncionario está sindicado dentro del caso denominado Libramiento de Chimaltenango, así como del exministro de Cultura, Elder de Jesús Uchite Vargas, sindicado en el caso denominado Corrupción en el Ministerio de Cultura y Deportes. Ambos exfuncionarios señalados en actos de corrupción por la Fiscalía fueron parte del gabinete de ministros de la administración del expresidente de la República, Jimmy Morales Cabrera. Y vamos a otro tema para contarle que murió el quetzal que había sido rescatado por agentes de DIPRONA y el personal de CONAP en Mazatenango, esto luego de ser intervenido por médicos veterinarios del IRTRA. Un ejemplar del ave nacional fue rescatado ayer por la noche en Mazatenango, Xochitepeques, por agentes de la División de Protección a la Naturaleza DIPRONA y personal del Consejo Nacional de Áreas Protegidas CONAP, luego de ser alertados por un poblador quien aseguró que el ave había caído en su vivienda. Fue a las 9 de la noche, pues en el cual ellos nos avisaron que tenían un ave, ¿verdad? Precisamente de quetzal, ¿verdad? Y que el señor lo había entregado voluntariamente. Después del rescate, el quetzal fue trasladado a las instalaciones del IRTRA en Retaluleu, donde fue atendido por médicos veterinarios y por la condición delicada que presentaba, fue intervenido quirúrgicamente esta mañana durante 2 horas. Fuimos con los médicos, ¿verdad? Veterinarios, en el cual pues el pronóstico, el ala sí venía bastante afectada, por lo tanto si no se amputaba podía seguir la infección, ¿verdad? Entonces se tomó la decisión que lo mejor era amputarla. Los esfuerzos fueron en vano. A pesar de la pronta intervención, esta tarde autoridades confirmaron el deceso del ave. Sí, se tiene que seguir investigando, ¿verdad? Aunque como les comento, un rescate no lleva ese procedimiento, pero por ser la especie que está, que es un ave nacional, sí se tiene que seguir. El cuerpo del ave quedará bajo el resguardo de las autoridades. Agregaron que se manejan distintas hipótesis del avistamiento del quetzal fuera de su hábitat natural y se investigará lo ocurrido. Desde Retaluleu para Noticiero Guatevisión reportó Victoria Ruiz. Poníamos un giro completo en la información para hablar de tecnología. ¿Qué novedades hay para el gaming? Intelab, te rodeamos de tecnología. Realiza tus compras en intelab.com. Presenta Intelab Gaming. Cuando hablamos de gaming nos referimos a la ejecución de juegos electrónicos o videojuegos que existen para distintas consolas. ¿Te interesa formar parte de este mundo? No te pierdas las siguientes recomendaciones. Bienvenidos a los Linky Tips. PC Gamer. Si eres una persona que disfruta jugar desde una PC, debes tomar en cuenta elementos importantes del hardware que cumplan con tus expectativas. Por mencionarte algunos como tarjeta gráfica, procesador de última generación para un rendimiento óptimo, memoria RAM, ventiladores para una refrigeración adecuada en tu PC Gamer, fuente de alimentación para estabilizar la energía que llegará a los demás componentes. Monitor para PC. Te sorprenderá si tienes un monitor con tiempo de respuesta de píxeles de 1 milisegundo, que te permitirá apreciar gráficos, transiciones, contrastes, iluminación y acción ininterrumpida mientras juegas tu partida favorita. Si eres de las personas que desea una vista amplia mientras juega, puedes configurar múltiples monitores para no perderte de ningún detalle. Teclado y mouse. Contar con estos dos elementos que sean cómodos y funcionales te brindarán todo lo que necesitas para mejorar tu juego.
En el caso del teclado, te brinda soporte para las muñecas, iluminación y teclas que pueden programarse. Por otro lado, un mouse ergonómico que te permite mayor fluidez con su sensor, botones programables y clics precisos. Silla Gamer. Para brindarte comodidad, confort y buena postura mientras juegas tu partida favorita, debes optar por una silla gamer. Con ella puedes ajustar la altura del asiento, cuenta con apoyabrazos y con ella podrás tener un movimiento dinámico en tu entorno. Para convertirte en el máximo vencedor en tu partida favorita, recuerda estas recomendaciones y avanza junto a la tecnología. Te espero en una próxima cápsula de Linky Tips gracias a Intelab. Intelab, te rodeamos de tecnología. Realiza tus compras en intelab.com. Presentó. Tenemos un pequeño corte comercial, ya regresamos. ¿Cuál es el impacto de las remesas en el país? Se realizó un estudio que evaluó también la migración. Volvemos con el tema. Gracias por seguir con nosotros. Hay más. Así es, presentó los resultados del estudio Migración y Remesas en el contexto de COVID-19 y aunque se llegó a cifras históricas por el envío de las remesas durante el 2020, solo el 5% de las personas indicaron que hubo un aumento en la cantidad que reciben. El estudio se llevó a cabo por investigadores de ACIES en septiembre del 2020 a 247 personas. El objetivo del estudio Migración y Remesas en el contexto de COVID-19 era saber los cambios o alteraciones que se tuvieron en estos temas con la pandemia, identificando, como es conocido ya, que la primera razón de migración es la falta de oportunidades laborales. El 70% de nuestra población tiene de 30 años o menos hacia abajo. Y es el temor a la violencia que sobre todo es ejercido por las pandillas, que es el caso que vive Honduras, que vive El Salvador y que vive Guatemala también. Otras razones para migrar que fueron identificadas en el estudio son la pérdida de cosechas y la reunificación familiar. Son estas personas que deciden dejar su país las que envían las remesas. 1 de cada 10 guatemaltecos se ve beneficiado con estas. El crecimiento de las remesas ha sido demasiado alto. En el 2020 significó el 14.68% del PIB, creciendo 7.92% en relación al 2019. En una importante también efectos económicos por temas de desempleo, pues las familias pudieron haber cambiado la utilización de estas remesas, poner en espera la utilización de estas en inversión y ahorro y utilizarlas para cubrir sus necesidades básicas. Entre los factores que incidieron en el comportamiento del envío de remesas están las restricciones a raíz de la pandemia, la tasa de desempleo hispano-latino y propuestas económicas de Estados Unidos para contrarrestar la pandemia. Para Noticiero Guatevisión, Paula Osaeta. Bueno, y Fundesa presentó su boletín económico de enero con el comportamiento de los principales indicadores de la economía. El índice mensual de actividad económica muestra una curva ascendente que a finales del 2020 estaba en el 2.81%. Fernando Esproz de Fundesa mencionó que la inflación hasta el 31 de enero estaba en 5.4%. Si hablamos del precio promedio internacional del petróleo, en enero llegó a $52 y al 15 de febrero estaba en $56.7. Definitivamente con lo que está pasando en Texas, por el clima y la nevada que están teniendo ahorita, eso pues está afectando las cadenas de distribución de petróleo y además pues claramente la operación económica está haciendo que el precio del petróleo pues vaya al alza. De hecho ya ayer superó los $60, ya está en 62.5 y lo que se espera es que crezca por lo menos para llegar cerca de los $70 en los próximos meses. En el caso de las remesas, en enero fueron $906 millones, que son 72 millones más que enero del 2020. El ingreso de divisas por exportaciones a diciembre quedó en $8.023 millones, que son 4% más que el año pasado. En el caso de las divisas por turismo, la situación cambia, pues en enero se tuvo $3.8 millones, que son 86 millones en pérdidas. Hay que también empezar a trabajar con los alcaldes. Hay muchas ciudades que pueden aprovechar estos momentos para
invertir en la planificación y ordenamiento territorial de los destinos turísticos en ciudades como Antigua, como Sololá, Escuintla, Chichicastenango, toda la parte de Petén. En cuanto a la recaudación tributaria, en diciembre se tuvo una cifra de 60.279 millones de quetzales, que fue de menos 3.7% en relación al año anterior. Para Noticiero Guatevisión, Paula Osaeta. Volvió la Champions League y en breve le damos detalles de este y otros temas. Tenemos noticias del mundo. El volcán Etna, situado en la isla italiana de Sicilia, ha vuelto a entrar en erupción este martes, arrojando una columna de cenizas de más de 1 kilómetro de altura, lo que ha obligado a las autoridades a suspender la actividad del aeropuerto de Catania. Las imágenes de la erupción mostraban al final de la tarde una impresionante columna de ceniza de color rosa sobre la cima nevada. Una histórica tormenta invernal provocó bajas temperaturas en el sureste de Estados Unidos, dejando a millones sin electricidad y la muerte de al menos 11 personas. Las autoridades hicieron un llamado a la población a quedarse en casa debido a las condiciones climáticas. Y avanzan las fases de personas aptas para vacunarse en Nueva York, pero las dosis no se dan abasto. A la fecha, más de 1 millón de vacunas han sido aplicadas en ese estado, que un día fue el epicentro del virus. Y aunque el número de nuevos casos positivos baja, ya se confirmó la primera hospitalización por una de las nuevas cepas halladas. Laura Sepúlveda, corresponsal de La Voz de América, nos da los detalles. Miles de personas entran a diario a los portales habilitados para reservar una cita. Muchos refrescan la página esperando encontrar un cupo y sin fortuna siguen intentando jornada tras jornada. Jan Marty, de 24 años, sufre de asma. Ahora es elegible para darse la vacuna, pero es consciente de la cantidad de gente a la espera. Es bueno ser elegible, sin embargo, siento que hay más personas que necesitan la vacuna más que yo, por lo que es mejor que los ancianos la reciban primero y que las personas con afecciones médicas mucho más graves se aseguren de vacunarse primero. Más de 1.300.000 dosis han sido administradas en Nueva York, un estado de al menos 19 millones de habitantes. Poco más de 371.000 personas han recibido la segunda dosis, por lo que los datos muestran que el estado avanza muy lentamente en los procesos de inoculación. El gobernador Andrew Cuomo, quien sigue enfrentando un escándalo por cerca de 1.900 muertes en residencias de ancianos, que asegura no haber ocultado y cambiarían todos los registros, es consciente de ello. Hay más personas elegibles en todo el país que las dosis disponibles. El gobierno federal, como mencioné, aumentó la elegibilidad, pero nunca aumentó la oferta, por lo que ahora en el estado de Nueva York tenemos 10 millones de personas elegibles y 300.000 dosis por semana. 300.000 personas persiguiendo las dosis. Mientras tanto, la ciudad confirma que un residente de Connecticut se convirtió en la primera hospitalización en Nueva York por un caso de la cepa primeramente hallada en Sudáfrica. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York. Así llegamos al final. Gracias por su atención. Regresamos mañana y lo dejamos ahora con estas imágenes, porque utilizando madera, pintura y adornos de plástico impresos en 3D, un artista londinense construye cajas con forma de tiendas en miniatura destinadas a ser utilizadas como apoyo para los bancos de alimentos. Colocadas en diferentes áreas de su localidad, las cajas permitirán a las personas donar latas de alimentos no perecederos que luego serán recolectados.